Muchas gracias. Bueno, lo primero es el nombre del seminario. Muchas gracias a todos por haber venido al seminario de funciones y estructura de la unidad de riesgo en la empresa. Mi nombre es Roberto Castro, trabajo en EALDE Business School en el máster de riesgo y espero que les guste la presentación, el webinar del día de hoy. Hoy lo que vamos a ver, primero la unidad de riesgo, cuáles son sus funciones fundamentales, qué es lo que hace la unidad de riesgo y el tipo de unidades de riesgo que hay, las más comunes, que son la centralizada y la descentralizada. Posteriormente, vamos a ver un ejemplo de las funciones de la unidad de riesgo y qué es lo que ocurre cuando funciona de la manera correcta o incorrecta, digamos, que vamos a analizar el caso de Lehman Brothers. Después unas conclusiones y la bibliografía que se utilizó para el seminario. Este análisis que se va a realizar los va a ayudar en las clases que van a tener durante el próximo mes, casualmente conmigo, ¿no? Y es básicamente entender en qué se basa o cuál es la importancia de la unidad de riesgo y de las decisiones que toma. Bueno, primero comencemos entonces con la definición y con lo que hace la unidad de riesgo y cuál es la función fundamental de esa unidad de riesgo. La función, lo más importante que hace la unidad de riesgo es balancear los riesgos y las oportunidades de los riesgos. Porque, disculpen, hola. Disculpen, bueno, entonces esa, em, esa, ese balanceo de los riesgos y las oportunidades pueden impactar en eh, el retorno sobre la inversión que puede, que puede llegar a tener lo que hace la empresa. Es decir, si yo o la empresa invierte 100 unidades monetarias, sean dólares, euros, yenes o la moneda que sea, los que hacen esa inversión quieren o desean tener un retorno sobre la inversión que está sobre el cual se calcula eh, todos los parámetros de la empresa, si vas a pedir financiamiento, etcétera. Y eh, ese retorno de la inversión se puede ver afectado por el riesgo que asume, porque en teoría, que normalmente se cumple en teoría financiera, a mayor riesgo, el retorno sobre la inversión esperado también es mayor. Pero ¿qué ocurre? Que eso tiene un límite. No podemos tener el riesgo máximo para obtener retorno a la inversión máxima, porque recordemos que también puede ser un retorno negativo. Puede haber un riesgo que nos lleve básicamente a la quiebra de la empresa. Entonces, balancear esos riesgos y las oportunidades de negocio que esos riesgos implican es parte de las funciones de la unidad de riesgo. Además, el crecimiento de la empresa. Uno podrá pensar que el crecimiento de la empresa, mientras más crece, es mucho mejor. Y nos suena lógico a todos que eso sea así, porque es lo que todos quisiéramos. Si tenemos una empresa, queremos que crezca lo máximo posible. Pero nos tenemos que poner a pensar que ese crecimiento máximo que deseamos para la empresa se debe financiar de alguna forma. Y ese financiamiento pues puede ser, por ejemplo, con recursos propios de los accionistas. ¿Tienen los accionistas suficiente dinero para hacer esto? O con recursos externos, digamos, bancarios o por emisión de acciones en la bolsa. Pero uno dice, ¿realmente la empresa genera un retorno sobre la inversión suficiente y es suficientemente atractiva a mayor tamaño para que ese crecimiento de la empresa no implique mayores riesgos? ¿O esos riesgos se compensan con las oportunidades? Entonces, ese análisis lo tiene que hacer la unidad de riesgo, por supuesto, junto con las unidades financieras y el área de planificación estratégica, evidentemente. Pero todo esto eh, tiene que ir involucrada la unidad de riesgo. Adicionalmente, la supervivencia de la empresa en el tiempo.
El fin último de una empresa es, por supuesto, ganar dinero y sobrevivir en el tiempo, permanecer en el tiempo. Una empresa no se constituye para durar un mes, una semana o un año. Se constituye para durar muchos años, por lo menos en la teoría en la cual nos basamos, porque si no, no tendríamos una empresa, salvo casos excepcionales, ¿no? ¿Cuáles son entonces las funciones de esa unidad de riesgo? Pues evidentemente la primera función, la función número uno, es velar por el cumplimiento del apetito del riesgo. Ese apetito de riesgo es el que la junta directiva, después de hacer una serie de análisis, junto con el área de riesgo y el área de planificación estratégica, han decidido que sea el norte de la empresa. Alcanzar ese apetito de riesgo no es solamente un apetito de riesgo de la empresa, sino también por cada área de la empresa. No es que una parte de la empresa o unos productos de la empresa o unos servicios de la empresa se pueden arriesgar más y otros menos y así compensamos y el neto es el que tiene que ser. No, cada una de las áreas correspondientes de la empresa debe tener un apetito de riesgo y el promedio ponderado de ella debe dar el apetito al riesgo de la empresa. En teoría no deberíamos, o en la mayoría de los casos no deberíamos eh, compensar el riesgo de un área con otro, salvo excepciones y salvo que lo tengamos controlado. Y para eso veremos el ejemplo. Hay que hacer el seguimiento de los indicadores de riesgo, porque como ya todos sabemos del máster que estamos haciendo, lo que no se mide no se puede gestionar. Si no hacemos seguimiento de los indicadores de riesgo, pues no podemos llevar adelante el plan estratégico de la empresa y acometer las acciones de riesgo que requerimos. Otra función, y no las voy a mencionar todas, sino solamente las que considero más importantes, es desarrollar y actualizar las políticas de gestión de riesgo, porque los riesgos cambian y las políticas para llevarlos adelante, para gestionarlos, también tienen que cambiar, porque si no cambian, nos quedamos en el pasado. Entonces, esto tiene que ser un círculo virtuoso donde hay que irse adaptando a las mejoras del entorno, hay que irse adaptando a los cambios en los riesgos, hay que irse adaptando a todo lo que acontece con la empresa. Se debe informar del cumplimiento de los objetivos de gestión de riesgo. Recordemos que así como hay los KPI, que son los Key Performance Indicator, están los KRI o los Key Risk Indicator. Entonces, todo esto debe estar dentro del análisis que se hace en la empresa y compartir esta información con las otras áreas y, por supuesto, con la junta directiva. La unidad de riesgo también debe diseñar estrategias de gestión de riesgo y esas estrategias de gestión de riesgo deben estar alineadas con la visión estratégica de la empresa y con la visión o con el apetito de riesgo que mencionamos en el punto número 1. Si no están alineadas, si la unidad de riesgo pone más requisitos de lo que debería para cumplir un apetito de riesgo o desea que se cambie el apetito de riesgo, lo primero que hay que hacer es cambiar el apetito de riesgo antes de cambiar la estrategia, ¿no? Porque primero es el objetivo y luego la estrategia para alcanzarlo, ¿no? Eh, algo que se nos olvida con alguna frecuencia es revisar la exposición a riesgo de stakeholders, de los clientes, proveedores, del entorno que tenemos. ¿Por qué? Porque eso va cambiando. Si nosotros le financiamos a nuestros clientes y los clientes están empezando a tener problemas de morosidad con otras empresas, nosotros nos podemos ver afectados por la falta de pago de esos clientes y que nuestro flujo de caja, entre otras cosas, se vean afectados. Además de que puede ser que nuestros productos se dejen de vender, lo cual sería muy grave.
Pero además de eso, también tenemos que cuidar a nuestros proveedores, que no nos vayan a reducir la calidad de los productos o que tengan suficiente materia prima para darnos lo que nosotros necesitamos, porque pues, puede haber una crisis como lo que está ocurriendo actualmente con la invasión de Ucrania y nuestros proveedores pues ya no nos pueden suplir. Si nuestros proveedores no nos pueden suplir, entonces nosotros tenemos que tomar acciones para para buscar nuevos proveedores y evitar que nos quedemos sin los productos o servicios que esos proveedores nos surten, ¿no? También tenemos que estar pendientes de el sector económico en el que nos desenvolvemos y que se desenvuelven nuestros clientes y proveedores, justamente para evitar que lo que mencioné anteriormente nos afecte a futuro. Igualmente, las áreas geográficas. Imaginémonos que nuestras empresas estuvieran ahora pues, en un país que fue afectado, digamos, por un terremoto, por un tsunami. Pues hay que entender que eh, tenemos que tener la capacidad de analizar ese riesgo y tomar acciones para evitar o reducir la exposición de ese riesgo. Y para ello hay que hacer ese análisis de forma continua, porque si ya ha ocurrido un terremoto, por ejemplo, en esa zona, pues ya debemos considerar ir a otra zona o tener unas empresas que no las vaya a afectar ese tipo de eventos o las afecte menos porque tienen una construcción, por ejemplo, sismo resistente. Debemos realizar pruebas de efectividad de los controles asociados a los riesgos porque muchas veces, esto se ve muchísimo en los riesgos en los fraudes, tenemos un sistema que creamos que era buenísimo, que detenía todos los fraudes, pero el sistema era excelente hace 5 años. Hoy en día hay herramientas nuevas para cometer los fraudes o, por ejemplo, con el caso de los ciberriesgos, teníamos un sistema de seguridad cibernética buenísimo, unos antivirus que no lo pasaba nada y ahora ese sistema es obsoleto. Entonces, ahí se debe analizar, se debe revisar de forma continua que lo que estamos haciendo, esos controles y los sistemas asociados estén eh, funcionando de forma correcta. Y esto es súper importante, tenemos que proveer una opinión independiente, y la palabra independiente es la más importante de todo, a la junta directiva, que son ellos los que toman las decisiones y nuestra opinión tiene que ser independiente de cualquier otra área y si el área pues no lo está haciendo de forma adecuada, pues hay que también decirlo. Por último, implantar la cultura de riesgo, que es lo más difícil y largo y es lo que permite que las personas que trabajan en la empresa internalicen la importancia de la ejecución de la gestión de riesgo. Ahora vamos a ver dos tipos de unidades de riesgo que normalmente hay, que son unidades de riesgo centralizadas y descentralizadas. Como su nombre lo indica, pues la unidad de riesgo centralizada la podemos ver en el esquema. Pues tenemos la junta directiva, justo debajo de ella está el comité de riesgo, que es un comité, pues como ustedes revisarán en la clase, integrado por probablemente algún directivo, el gerente de riesgo y algunas otras personas en el comité de riesgo. Y justo debajo de ella está el responsable de la unidad de riesgo, que puede ser, dependiendo del tamaño de la empresa y del tipo de empresa, pues puede ser un gerente, un director, etcétera. Y justo debajo de esa unidad de riesgo están los que se encargan de cada uno de los riesgos: riesgo operacional, de crédito, de mercado y riesgo de otras funciones como estratégicos, reputacionales, etcétera, ¿no? Bueno, es totalmente centralizada porque tenemos al jefe, que digamos es el responsable de la unidad de riesgo, y las personas que trabajan con él, que están justo debajo de él en el organigrama. Las ventajas de esta unidad de riesgo es que la información que recibe y que genera es uniforme, porque pasa
a través de una sola persona, que es la que dice cómo se deben hacer las cosas, que es el gerente o jefe de la unidad de riesgo, y hay muy poco conflicto de interés porque es una unidad aparte del resto de unidades de la empresa y reporta directamente a la junta directiva. Esas son las ventajas, muy interesantes, pero también tiene sus desventajas. Y las desventajas, pues, son primero el menor nivel de conocimiento de las áreas que analizan, por ejemplo, el, 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 el oficial, la persona encargada, el analista encargado de del riesgo operativo o riesgo operacional, eh, no, no tiene tantos conocimientos como el que trabaja en la fábrica, en la parte de la manufactura, por ejemplo, o el que hace el tema financiero, lo que es los riesgos financieros. Al no trabajar en el área de finanzas, pues habrá cosas que quizás no analice. Entonces, al tener menor nivel de conocimiento, requiere una mayor interacción con el área que se está analizando los riesgos. Y el otro problema es la burocracia, es decir, esa parte de no contribuir necesariamente de forma efectiva al valor de la empresa o no en la cantidad o calidad que quiere la empresa. No involucrarse de forma adecuada. Entonces, claro, esas son claras desventajas para este modelo. Y tenemos también este modelo, perdón, el de centralizado, es normalmente empresas pequeñas, medianas, que muchas veces son reguladas o empresas que no están muy diversificadas, pero tienen una fuerte regulación, como por ejemplo un banco, una aseguradora, generalmente son centralizadas. La descentralizada, pues algo como lo que están viendo en pantalla, tienen un comité de riesgo, igual, que depende de la junta directiva. El responsable de riesgo depende del comité de riesgo, pero aquí es donde viene el problema, que el responsable de riesgo tiene a alguien, en este caso ponen al analista de riesgo operacional justo debajo de él, pero tienen a los analistas, por ejemplo, de riesgo de crédito y riesgo de mercado, que trabajan con dos jefes. Tienen por un lado de jefe al responsable de la unidad de riesgo y por otro lado a los jefes de las unidades de apoyo, porque, por ejemplo, ese oficial o analista de riesgo de crédito trabaja dentro del área de finanzas, que es un área de apoyo, y trabaja dentro del área de finanzas y reporta al gerente de finanzas, pero además al gerente de riesgo. Los incentivos del gerente de finanzas no son los mismos que los incentivos del gerente de riesgo. Aunque ambos quieren que a la empresa le vaya bien, resulta que no, no lo ven de la misma forma que es lo que le puede ir bien a la empresa. Entonces, ese analista de riesgo de crédito no va a hacer un análisis igual de independiente que el que hacía en la unidad centralizada. Las ventajas: tiene un mayor nivel de conocimiento del riesgo y las respuestas son más ágiles porque están en el área, están justo en el área que está acometiendo las acciones. En el caso que puse de ejemplo, el analista de riesgo de crédito está en el área de finanzas, pero tienen las desventajas que es un trabajo desigual entre áreas, es decir, unas áreas analizan los riesgos de una forma y otras de otra porque no tienen una sola dirección, una sola cabeza que diga que los riesgos se tienen que manejar de una determinada manera, y hay un fuerte conflicto de interés porque al haber incentivos separados, los incentivos, como dije antes, de un área y de otra son diferentes y por lo tanto va a haber conflictos de interés. Y eso hace que la implementación de la gestión de riesgos sea mucho más difícil y no sea equitativa entre áreas. Hay áreas que entonces se arriesgarán más, o sea, aumentarán su apetito al riesgo, digámoslo, para no ser tan coloquial, y otras áreas lo reducirán por debajo de lo que había sido el plan original de la junta directiva. Entonces, esas son cosas que no deben tampoco ocurrir. Y ahora vamos a ver un ejemplo de esto
Estamos hablando que es el caso de Lehman Brothers. Y ustedes dirán, ¿quién es Lehman Brothers? Empecemos por ahí. Eh, eh, bueno, primero voy a comentarle lo que tenía Lehman Brothers. En 2006, Lehman Brothers tenía un sistema de gestión avalado por la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos. Consideraban que era muy bueno. Y a finales de 2016 tomó una decisión Lehman Brothers. Lehman Brothers tomó la decisión de desmantelar su sistema de riesgo. ¿Por qué quería desmantelar su sistema de riesgo? Porque básicamente su sistema de riesgo no le permitía superar ciertas, el apetito de riesgo que habían decidido tener y no le permitía saltarse básicamente lo que decía la ley. Porque Lehman Brothers era un banco de inversión que tenía unos objetivos trazados y que debía cumplir. Para los que no lo sepan, Lehman Brothers fue el primer banco que quebró y fue el que desató la quiebra masiva de la hipoteca subprime en Estados Unidos, lo que llevó a la crisis financiera del año 2008. Es importante resaltar que no fue Lehman Brothers el único que hizo financiamiento de hipotecas subprime. Las hipotecas subprime son hipotecas que se, que se otorgaban a personas que no tenían capacidad de pagarlas. Y ustedes pensarán, ¿por qué se le otorga una hipoteca a una persona que no la puede pagar? Pues muy sencillo. Había la convicción que como en los últimos 20 años el precio de la vivienda en Estados Unidos había subido todo el tiempo, entonces el precio de la vivienda nunca iba a bajar. Por lo tanto, si le prestaban $100,000 a una persona y la persona no pagaba, le quitaban la casa y la casa iba a costar más cuando se la quitaran y por lo tanto el banco iba a ganar porque había ganado las cuotas que le había pagado la persona durante el tiempo que había tenido la casa y además iba a ganar porque iba a vender la casa más cara que el valor original. O sea que era un negocio redondo. Y entonces le prestaban a las personas incluso el valor completo de la vivienda y a veces hasta más. Y eso no solo ocurrió en Estados Unidos, sino también en otros países. Puedo decirles que aquí en España ocurrió y no, las personas ni siquiera tenían que poner un porcentaje de su dinero para poder comprarse una vivienda, sino que el banco les prestaba absolutamente todo. Ese tipo de financiación es lo que se llama hipoteca subprime, o sea, por debajo de lo que deberían ser los límites eh, para tener una hipoteca. Y ellos lo que hicieron, pues, esa que pongo ahí de nueva estrategia de crecimiento de alto apalancamiento, apalancamiento como pongo ahí es endeudarse, era endeudarse de lo máximo posible vendiendo estos productos financieros en forma de derivados. Para no explicar mucha terminología de esto, los derivados es como agarrar un montón de hipotecas, en este caso específico hipotecas, acoplarlas en un documento y decir que ese documento es un derivado. Ese derivado lo vendían, por ejemplo, vamos a poner el caso, a un banco de Japón. Entonces ese banco de Japón lo compraba para diversificar su riesgo y le vendía a un banco, digamos, en Australia, un paquete de hipotecas subprime de Japón. Entonces el Banco de Australia la compraba y para diversificar su riesgo, agarraba y hacía un derivado con hipotecas de Australia que se la vendía a un banco de Canadá, por ejemplo. Y luego el Banco de Canadá hacía exactamente la misma operación y se lo vendía a un banco de Estados Unidos, a lo mejor el mismo Lehman Brothers. Entonces, en 4 o 5 saltos, al final el riesgo volvía a ti. Cuando las tasas de interés subieron y las personas no tenían con qué pagar, en Estados Unidos empezó a haber una quiebra masiva de las personas y empezaron a haber embargos. Cuando había demasiadas viviendas en el mercado, como ustedes bien saben, por la ley de oferta y la demanda, cuando hay muchísima oferta y muy poca demanda de un bien, el precio cae. Y los precios de la vivienda cayeron y ahí cayó Lehman Brothers. Entonces, ¿por qué pasó esto? Bueno, aquí está. Durante los siguientes 2
años, 2007 y 2008, que vimos aquí que en el 2006 es que empezó la nueva estrategia, Lehman Brothers superó muchos de los límites de riesgo que tenía, o que debía tener, y aumentó de forma agresiva una serie de métricas de riesgo que ahora veremos en un gráfico. Ignoró totalmente sus propios procedimientos, esos que les comenté que la bolsa de valores decía que era una maravilla, pues esos mismos procedimientos los ignoró. Importantísimo. Excluyó al personal de gestión de riesgo de las decisiones clave. Simplemente tomaban las decisiones y el riesgo nos da igual. Es decir, mantenían el área de riesgo solamente como un requisito legal, pero no con un aporte de valor de ninguna índole. En octubre de 2007 se reemplazó al director de riesgo porque que era una persona que sabía mucho del área por un comercial, por un negociador, es decir, una persona que lo que quiere es hacer negocio, una persona en el área de negocio. No tengo nada en contra con las personas del área de negocio, yo también lo he sido, pero el problema está que no puedes tener dos sombreros. O tienes el sombrero del área de negocio o tienes el sombrero del área, de un área de apoyo y un área de riesgo. Evidentemente, a este señor negociador lo pusieron para negociar y no para controlar, no para gestionar riesgo. Esta era el organigrama del área de riesgo de Lehman Brothers. Como pueden ver, es bien centralizado, como casi cualquier banco, donde tenía al jefe de riesgo Madeleine Antonczyk como jefe de riesgo, que fue a ella la que despidieron, y teníamos, bueno, el área de riesgo de mercado, riesgo de crédito, riesgo cuantitativo, el control de análisis de riesgo y los riesgos soberanos, etcétera, riesgos operacionales, etcétera, ¿no? Aquí teníamos todo lo que era el área de riesgo como tal. Pues esa área de riesgo, al desmantelar la cabeza y ponerle a una persona que era netamente negociadora, la parte de abajo, que eran totalmente centralizada y que eran personas que hacían su trabajo de forma adecuada, no tenía mayor representatividad ante la junta directiva ni ante ningún otro órgano dentro de la empresa. Y entonces ocurrió esto. Ustedes pueden ver, si ven aquí en el gráfico, que hasta más o menos junio de 2006, pueden ver que el apetito de riesgo estaba por debajo de 1,5 billones de dólares, ¿no? Y a partir de ese momento, junio de 2006, empezó a crecer de forma importante el apetito del riesgo. Y entonces llegamos, por ejemplo, aquí a noviembre de 2006, es decir, 5 meses después, el apetito de riesgo ya estaba por encima de 2 billones, ¿no? Y siguió subiendo. Y ya cuando llegamos un año después, junio de 2007, ya el apetito de riesgo estaba en 3,3 billones, ¿no? Como podemos ver, es un crecimiento exponencial, lo pueden ver claramente en el gráfico, y los eventos de riesgo, el riesgo de mercado, pues había subido mucho. Por cierto, calculaban el riesgo de contraparte, que es este que ven aquí, este azul clarito, como muy bajo, porque consideraban que las personas iban a pagar, ¿no? La contraparte es con la que yo hago digamos, en el caso de un préstamo, al que yo le estoy prestando. Si yo, por ejemplo, le financio la compra a un cliente, la contraparte, el riesgo de contraparte es del cliente, ¿no? Bueno, pues consideraban que las personas iban a pagar a pesar de no tener el salario, porque no calcularon dos cosas. Primero, que los precios de las viviendas y de los locales, pero sobre todo viviendas, puede caer. Y lo segundo, que las tasas de interés pueden subir. De hecho, suben y bajan a lo largo del tiempo, y el que define que una tasa de interés suba o baje es el Banco Central de un país. Las consecuencias, como ya dije antes, fue la quiebra de Lehman Brothers, y uno se da cuenta que aquí hubo dos, o sea, hay razones o
que revelan la importancia de un área, del área de riesgo, razones cuantitativas y razones cualitativas. Dentro de las razones cuantitativas tenemos que tenemos que tener, como comentamos al principio, la supervivencia de la empresa. La protección patrimonial, es decir, que la empresa no pierda su patrimonio, ¿no? Sus activos. Los activos de un banco, recordemos, son mayormente el dinero. Los bancos pueden tener un edificio, pueden tener casas, pueden tener diferentes cosas, pero realmente ese no es el activo importante para un banco. El activo importante para un banco es el dinero. Tanto el dinero que recibe el depósito como el dinero que presta. Si un banco no presta dinero o si un banco no recibe depósito, pues no es un banco, básicamente. O quiebra. Entonces, la protección patrimonial es algo, eh, revela la importancia de un área de riesgo y es un factor cuantitativo importante. Y además, al tener una gerencia de riesgos adecuada, tenemos una reducción de los costes de transferencia. Y ustedes dirán, ¿qué es eso? De los costes de transferencia de los riesgos, porque cuando nosotros tenemos un riesgo, lo normal es que lo gestionemos de forma adecuada y gestionarlo implica identificarlo, evaluarlo, controlarlo, pero además transferir total o parcialmente ese riesgo a alguien que quiera asumir esa parte, que es, por ejemplo, una empresa de seguro. Por ejemplo, puedo tener mi casa asegurada o mi coche asegurado contra los siniestros que puedan ocurrir y yo estoy transfiriendo el riesgo por el cual pago una prima. Y con ello, reduzco mi exposición al riesgo. Pues eso es parte de lo que hace la gerencia de riesgo y es parte de la razón de ser. Pero es que además de esos factores cuantitativos que son súper importantes, están los cualitativos. Y uno de los más importantes de los cualitativos es la reputación. Recordemos el caso del Dieselgate en Volkswagen, y Volkswagen recibió pérdidas enormes, no solamente por las multas que le impusieron, sino porque la gente dejó de comprar los vehículos Volkswagen. Y eso se debió a que ya no lo veían como un vehículo de confianza. Ya tú no sabías si te estaban mintiendo o te estaban diciendo la verdad cuando te vendían un producto. No sabías si el producto era lo que decían que era o no lo era. Y en el caso de Lehman Brothers que acabamos de ver, cuando empezó las personas a darse cuenta que le habían vendido unas ofertas de inversión que después se desplomaron, pues la reputación del banco se hundió y con ello el banco completo. Por cierto, una cosa que se me olvidó mencionar es que Lehman Brothers tenía más de 100 años funcionando. No era un banco que se había creado hacía 2 días, sino más de 100 años. Entonces, pues creo que es importante resaltar. ¿Cuáles son las conclusiones de lo que acabamos de ver y en este caso? Bueno, número uno, como ya dijimos al principio, las organizaciones necesitan, en el caso de los bancos, aseguradoras, muchísimo más porque son entes regulados, pero realmente son todas las organizaciones, desde que las que fabrican coches como Volkswagen, como cualquier tipo de empresa, necesitan balancear los riesgos con los posibles beneficios económicos. Recordemos que los riesgos sabemos que están, los beneficios económicos son la esperanza de que eso ocurra, ¿ok? Y eso hay que balancearlo pensando siempre en la supervivencia de la empresa y considerando todo tipo de factores, tanto internos de la empresa como externos. Como les expliqué en el caso de Lehman Brothers, aunque tú no sepas que va a subir la tasa de interés, tienes que saber que es un riesgo existente, el riesgo de tasa de interés, riesgo de devaluación, que en muchos países pues ocurre con cierta frecuencia, riesgo eh, de, de impago de parte de los clientes, o sea, de morosidad, de impago, etcétera, pues son una serie de riesgos que nos pueden afectar,
a pesar de que no sean internos de la empresa. Y, por supuesto, los riesgos internos también hay que controlarlos, que esos son los que quizás al conocer más deberíamos controlar más, en teoría. Debemos ejecutar acciones de identificación, control y transferencia que muchas veces se nos olvida, y debemos diseñar políticas para que el comité de riesgo y la junta directiva las ejecuten, ¿no? Eso es algo importante entre la función y la estructura de la unidad de riesgo. Y lo más difícil de todo, lo más importante, lo más largo de implantar, que se dice fácil, pero es muy complicado, es implantar la cultura de riesgo, porque con ello podemos demostrarle a la empresa la importancia que tiene el área, pero es que además le podemos reducir costes, porque el área de riesgo reduce costes. La gente pensará que no, pero es lo que les acabo de decir. Cuando uno tiene una gestión de riesgo adecuada y las empresas de seguro quieren o van a asegurar nuestros bienes o los riesgos que nosotros consideremos, ellas van a analizar nuestro tipo de gestión de riesgo, nuestro sistema de gestión de riesgo, y el precio también va a ir en función de los sistemas de control, la identificación de riesgo que tengamos, todo lo que hagamos para controlar los riesgos. No es lo mismo una empresa que no tenga una gestión de riesgo implementada a una empresa que esté perfectamente controlada. Entonces, todas esas cosas pues muestran la importancia de la gestión de riesgo asociadas a esas funciones y estructura de la unidad de riesgo. La bibliografía que utilicé para que la tengan, pues un boletín de asesoría gerencial, un libro de ediciones Limusa de la gestión de riesgo operacional, un libro que se pueden descargar que es muy bueno de gestión integral de riesgos corporativos como fuente de ventaja competitiva, cultura positiva del riesgo y reorganización estructural, que está en la Fundación Mafre del año 2009, es muy bueno. Se lo recomiendo mucho para todos aquellos que estén interesados. Es excelente, totalmente gratuito. Bueno, y para los que quieran saber un poco más de lo que pasó con Lehman Brothers, aquí les dejo algunas papers interesantes o artículos de periódico con link para que se descarguen la información, este también, donde, bueno, pueden ver pues, todo lo que pasó y por qué pasó, qué opina, bueno, qué opinan todos los que les pasó lo que les pasó. Bueno, muchísimas gracias a todos por la atención prestada y ahora procederé a responder las preguntas que tengan a bien enviarme. Este, a ver, a ver, a ver. ¿Qué papel tuvieron? Me preguntan por aquí, Fabiana, ¿qué papel tuvieron las Big Four en esa crisis de Lehman Brothers? Bueno, mira, yo desconozco cuál fue el papel que tuvieron. Supongo que debieron haber tenido alguno porque todas estas empresas como Lehman Brothers, de todos los bancos, tienen que ser auditados. Normalmente buscan empresas de las grandes y pues supongo que alguna de ellas no habrá hecho bien su trabajo. Y bueno, pero no estoy seguro ni de quién fue ni cómo fue qué fue lo que pasó. Bueno, Silvia dice que la presentación estuvo muy bien, pues muchas gracias. El link del libro por acá, mira, vamos a ver, déjame ver si puedo hacer el link del libro, supongo que se refiere al link del libro de Mafre. Déjame buscarlo. Yo no sé si se puede. A ver. Vamos a ver.
Pues al que pidió el link del libro, se los envié, no sé si lo están viendo. Eh, ajá. Si puedo compartir la presentación la van a compartir en EALDE, les va a llegar un correo y ustedes se la van a poder ver por YouTube, etcétera. Es mucho mejor, yo no la tengo grabada. Ah, bueno, la presentación sí la tengo grabada, claro, pero EALDE se las envía. Eh, ¿Sí la recibieron? Bueno, muy bien. No hay más preguntas por lo que observo. Voy a esperar unos minutos más. Eh, a ver. Sugerencias para una unidad de riesgo en una cooperativa. Bueno, a ver, las unidades de riesgo, sea una cooperativa o sea un, una empresa, pues debería ser igual. El único problema que yo veo es que en la cooperativa no hay, o sea, hay un jefe, digamos, la eligen una junta directiva y es a ellos a la que hay que reportar, pero en la cooperativa, como todos son socios, a veces puede haber el incentivo a las ganancias más inmediatas, ¿no? O no, porque también en la cooperativa, dependiendo del tipo que sea, a lo mejor estamos pensando más en la supervivencia de la empresa y no tanto en el valor inmediato. Aquí hay que siempre hacer un balance corto plazo, largo plazo, medio plazo. Obviamente, si no cubrimos el corto plazo, pues no podemos hacer nada en el largo plazo. Es un tema de riesgo. ¿Alguna herramienta para gestión de riesgo? Bueno, herramientas hay varias. Yo de verdad no me atrevo a recomendar alguna porque unas son mejores que otras, pero también tienen mayores costes, o sea que eso lo dejo más bien a un análisis que haga cada empresa. A ver, como sugerencia es mejor la unidad de riesgo centralizada o la descentralizada, pregunta Sandra. Bueno, depende de la empresa, de la ubicación, etcétera, y depende de la regulación. Si yo tengo una empresa que funciona en varios países y dentro de cada país tiene varias sucursales, varias agencias, pues quizás me conviene una descentralizada, ¿no? Pero con ciertos requerimientos centralizados. Pero es complicado. A veces es mejor una u otra, depende del tipo de empresa. Me pregunta Raúl, en el caso de una ONG, ¿cuál es la recomendación en cuanto a la unidad de riesgo centralizada? Mm, Mira, Raúl, yo creo que depende de la ONG, igual que cualquier empresa y una cooperativa, igual de todo. Pero creo que una centralizada para comenzar estaría bien, sobre todo si es una ONG nacional. Las ONG, por recibir fondos de otras empresas, tienen que demostrar que esos fondos los utilizaron para lo que dijeron que lo iban a utilizar. Entonces es importante que tener toda la información a mano y seguir unas reglas, por lo menos cuando se comienza y durante cierto tiempo. No vaya a ser que haya, bueno, pagos de fondos de forma inadecuada, etcétera, y eso, los clientes se vayan a ir de la empresa, los que aportan, ¿no? Entonces, es importante que la ONG, en mi opinión, sea centralizada, pero podría funcionar como descentralizada. ¿Puedo poner un poco más de apetito de riesgo? Bueno, el apetito de riesgo es lo que la empresa está dispuesta a arriesgar. Por ejemplo, yo, eso está muchas veces asociado pues al rendimiento que quiero obtener, pero yo quiero arriesgar, por ejemplo,
financio a los clientes para que ellos me compren más a mí en vez de la competencia. Pero ese financiamiento de los clientes, ¿hasta dónde va a llegar? Porque puede venir un cliente y decirme, quiero todas las compras de los próximos 6 meses que me las financies y te las pago al séptimo mes. Y la pregunta es, ¿y yo tengo dinero suficiente y el flujo de caja me da para yo hacer eso? Yo diría que en una empresa normal, no. De hecho, tiene que ser una empresa muy grande la que financie ese tipo de cosas de esa forma. Por ejemplo, los laboratorios farmacéuticos, tengo entendido que muchos países financian un mes a las farmacias y son laboratorios farmacéuticos, son empresas transnacionales. Entonces, el apetito de riesgo es eso que estás dispuesto a arriesgar, valga la redundancia, para poder llevar adelante la empresa. Un laboratorio farmacéutico quiere que le compres a él y por lo tanto le dice a la farmacia, cómprame a mí y te financio bajo estas condiciones. Pero tiene unos límites y ese límite lo pone la empresa. A lo mejor entra un laboratorio farmacéutico nuevo y aunque todos los laboratorios financian a un mes, él financia 2 meses para captar con sus productos a los productos que tiene la competencia. Eso puede pasar, ¿no? O cuando nos financian el coche, lo mismo, los bancos que hacen ofertas y a veces las ofertas son engañosas, te ofrecen menos tasa de interés, pero te cobran más comisiones por otro lado e incluso te sale más caro. Entonces, ese es básicamente el apetito del riesgo, lo que estás dispuesto a arriesgar por la ganancia que vas a obtener. No veo más preguntas. No sé si no tienen ninguna más. Creo que ya respondí todas. Voy a esperar un par de minutos y si no, pues ya terminaríamos el webinar. Ajá, aquí hay una pregunta. ¿El gerente de riesgo debe reportar al gerente general o a la junta directiva? A ver, en teoría a la junta directiva. Lo que pasa es que por temas operativos, la junta directiva se reúne, no se reúne todo el tiempo y por lo tanto el gerente general puede ser que, o sea, el gerente de riesgo puede ser que tenga que reportar al gerente general. Aquí me pregunta Josué, ¿entre mayor riesgo, mayor ganancia? Sí, en términos generales, a medida que el riesgo es mayor, la ganancia es mayor. Por ejemplo, eh, la, la- en la Bolsa de Londres cotiza la petrolera de Rusia, o, bueno, una de las petroleras de Rusia, no me acuerdo ahora su nombre, bueno, no recuerdo su nombre. Y yo estaba viendo esta mañana que ha caído 96% su valor. Pues por supuesto, el riesgo para esa empresa es grande porque hay una serie de sanciones sobre Rusia. Ahora, a lo mejor habrá alguien que eh, decide invertir en ese activo y ese activo subirá, a lo mejor sube de precio dentro de un año y te ganas muchísimo dinero. Entonces, pues no lo sé. Normalmente, a mayor riesgo, mayor ganancia, pero a veces no ocurre así porque mayor ganancia o mayor pérdida. Entonces, no siempre es que vas a ganar más, puedes perder más dinero también. Evelini pregunta, ¿podría ampliar sobre los riesgos vinculados a los proveedores de servicios y o productos? ¿Cuáles controles debe implementar la organización para mitigar esos riesgos inherentes a los proveedores? Sí, los proveedores de servicios o de productos, bueno, como decía antes, si tú tienes una fábrica y necesitas unos insumos, una materia prima, vamos a suponer que tú haces muebles de cuero y tú compras cuero. Entonces tienes una serie de proveedores de cuero, vamos a suponer, tienes 2 en tu país y 2 en otro país. Y tú tienes que ver primero que el producto que te envían sea el cuero que tú necesitas, porque a lo mejor
las características del cuero que tú requieres para hacer tu mueble, no te la dan todos los proveedores. Entonces, primero tiene que tener la calidad que tú requieres. Lo segundo es que el proveedor tiene que ser un proveedor confiable, es decir, que las cantidades que han pactado que te va a dar, te las tiene que poder dar. Si no te las puede dar, pues no te sirve como proveedor. Y el proveedor se puede ver impactado de forma negativa por la situación económica, política, etcétera. Entonces, eh, ¿qué controles se tienen que hacer? Bueno, pues primero, como dije, la calidad del producto y lo segundo, tienes que evaluar cómo está el país donde trabajan esos proveedores y las regulaciones que tienen esos proveedores, porque quizás hay ciertas regulaciones que les impiden o les están controlando mucho la forma del tratamiento del cuero o de la materia prima que tú requieras, y entonces tú ves que a futuro no van a poder suplirte lo que tú necesitas. Siempre tienes que estar encima de lo que hacen. Y también, imagínate que tú tienes una fábrica de ropa y tú, por ejemplo, ahora hubo una serie de denuncias hace unos años que muchas fábricas de ropa en países como Bangladesh utilizaban mano de obra infantil. Entonces tú, que vendes esa ropa, te ves indirectamente afectado. Pues tienes que saber cómo es el proceso productivo de ellos. A ver, Christopher dice, el apetito de riesgo según el objetivo que no tiene tolerancia, es decir, no permite falla en el producto. De protección personal, como chaleco antibalas, ¿cómo se puede incrementar ese apetito? A ver, según lo que entiendo, no puede fallar el chaleco antibalas porque tú dices, no se puede incrementar el apetito del riesgo. No, sí se puede incrementar el apetito del riesgo, porque el apetito del riesgo de la empresa es producir más rápido. Entonces, no puede haber falla, no tiene tolerancia, claro, pero ¿cuántas veces vas a usar el chaleco antibalas? Tú vendes 10.000 chalecos antibalas y te enteras cuando no sirve uno, cuando a alguien no le funciona. El problema de esto es que pasa igual con los coches y pasa igual que con todo. No sé si recordarás el caso de la Ford Explorer que les explotaban los cauchos, las llantas. Pues les explotaban porque la empresa Firestone, que era la que colocaba esas llantas, eh, había colocado solo 4 capas de acero, pero se requerían 5 por el peso del coche. Y pues no aguantaba el peso a alta velocidad y explotaban los cauchos. O sea que sí se puede aumentar. La cosa es que sea moralmente correcto, pero ocurre. Una solución para mitigar, dice José Manuel, para mitigar el riesgo del financiamiento puede ser contratar un seguro de crédito y la aseguradora te ayuda con la investigación de la situación de los clientes a los que le quieres dar el crédito. Totalmente cierto, José Manuel. Es una manera de mitigarlo y es una excelente manera de hacerlo. El tema es que muchas personas no quieren utilizar un seguro de crédito, porque primero las decisiones las tienes que tomar con ellos, es decir, si tú te metes en una inversión o haces un crédito a una empresa o persona que ellos te dicen que no lo hagas, el riesgo es totalmente tuyo. Por supuesto, lo haces a conciencia, ¿no? Y lo segundo es que eh, a la empresa de crédito también, al comprar el seguro de crédito, pues le estás pagando. Y hay personas que consideran que ese pago, pues, no les satisface, aunque es un pago bajo, pero hay personas que no lo quieren hacer. Eh, Héctor dice, calidad, importaciones, restricciones, aduana para mitigar los riesgos. Sí, exactamente. Calidad, importaciones, restricciones, proceso productivo, etcétera. María Carolina dice, el apetito de riesgo se define en dinero y con alcance a todos los riesgos para verlo a nivel de compañía. Sí, tienes que verlo. Es que, a ver, la unidad de medida de todos los riesgos al final del día es dinero. O sea, tú puedes decir, no, es que el riesgo es que el techo se caiga. Ajá, el riesgo es que el techo se caiga, eso es correcto, por ejemplo, ¿no? Pero si el techo se cae,
¿cuál es la consecuencia? Ah, que daña la maquinaria, mata a tantas personas o las hiere, no tenemos capacidad de producción, etcétera. Al final, todos los riesgos se calculan en dinero, aunque suene mal, aunque pueda sonar feo, pero es así. Cuando nosotros nos montamos en un coche, todos sabemos que tenemos un seguro de responsabilidad civil que existe en casi todos los países del mundo. ¿Y eso qué quiere decir? Que si nos morimos en el coche, a nuestra familia le van a pagar un dinero por nuestra muerte. Puede sonar feísimo lo que estoy diciendo, pero es que es así. Al final del día, lo que, lo que importa, o sea, es la cuantificación de ese riesgo y es siempre en dinero, aunque no sea agradable decirlo. Y cuando compramos un seguro de vida, lo que estamos diciendo es que si nos morimos, nuestros familiares van a cobrar un dinero. Y cuando contratamos un seguro de salud, ¿qué es lo que estamos diciendo? Bueno, que la empresa de seguro nos va a cubrir para las enfermedades que nos pasen, que no sean las mencionadas que excluyen, nos van a pagar un dinero. Y por encima de ese dinero no nos van a pagar nada. ¿Ok? Y la última pregunta nos dice María Carolina, ¿y si se reporta al CEO, no tendría impacto sobre la independencia de la gestión de riesgo? Sí, sí tendría impacto, claro que sí. Pero, bueno, muchas veces se reporta al CEO porque, bueno, el CEO es el que ha colocado ahí la junta de accionistas y la junta directiva y lo hace más ágil, porque el problema es que muchas veces las decisiones de la gestión de riesgo se ven como un tema burocrático y aunque de muchos beneficios, pues las empresas quieren ir más rápido por justamente la competencia y todas las cosas que ocurren. Bueno, ha sido un placer para mí haber estado el día de hoy con ustedes. Voy a cerrar la sesión del webinar y muchísimas gracias a todos por su atención. Hasta el viernes.